Nos vamos a poner de pie para entonar las notas del himno La Internacional. Para nosotros esta es una gran ocasión para compartir los sentimientos unitarios con diferentes fuerzas progresistas que hoy asisten a este evento y para reafirmar los principios marxistas-leninistas que el origen del Partido Comunista del Trabajo caracterizan a esta organización. Dentro de esa política hay un compañero que se ha destacado enormemente, porque bajo su dirección política, el Partido Comunista del Trabajo ha hecho una y mil ofertas, ha hecho concesiones que para muchos les parecen increíbles, pero que en el andar sobre la unidad nos ha compelido a nosotros y nos ha señalado que el camino de la unidad siempre es bueno y siempre hay que trabajarlo. Ese compañero que se ha destacado en la lucha por unir a los revolucionarios de todas las facciones o de todas las expresiones políticas y que no solamente trata de luchar por la unidad de lo que tradicionalmente se entiende como izquierda en la República Dominicana, sino por la unidad de todas las fuerzas progresistas existentes en la República Dominicana. Sin más preámbulo, quiero presentar a ese camarada digno, revolucionario, consecuente con las demás organizaciones. Me refiero al compañero Manuel Salazar, secretario general del Partido Comunista del Trabajo. Muchas gracias, compañero Luis Manuel, por sus palabras. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Para mí, de verdad que es una gran satisfacción poder encontrarme con dominicanos y dominicanas que fuera de su país continúan los esfuerzos para hacer realidad el país que Duarte soñó, el país de mejores condiciones de vida, sociales, económicas y políticas que todas hemos querido siempre. El tema que vamos a tratar aquí es el de la política de alianzas, es el de la política de Frente Amplio, es el de la política de unidad amplia, es la política de convergencia. Es la política que promueve el Frente Amplio. Yo no soy dirigente del Frente Amplio, por eso esta actividad no se hace en nombre del Frente Amplio, porque no soy dirigente del Frente Amplio, no tengo la autoridad para hacer vocería en nombre del Frente Amplio, pero no tengo absolutamente ninguna duda de que lo que voy a expresar aquí expresa todos sus detalles, toda su amplitud, la política del Frente Amplio que preside el compañero Fidel Santana y al mismo tiempo es el candidato presidencial del Frente Amplio. Yo solo quiero tratarle 6 cosas, nada más son 6. La primera de ellas tiene que ver con una cuestión teórica general, una cuestión muy general, el tema de las alianzas. El tema de las alianzas, sobre todo el tema de las alianzas que involucran clases o sectores de clases distintos, diferentes, siempre ha sido un tema complicado. Es un tema complejo y es un tema peligroso.
La política de alianzas amplias encierran muchas bondades, desde luego, si no fuera así no se le pusiera en práctica, pero también encierran muchos peligros. Y en el caso de la izquierda dominicana, pienso que es una cuestión a abordar con mucha amplitud, con mucha propiedad. Las alianzas, cuando un partido revolucionario, sobre todo un partido comunista, un partido marxista-leninista, pero en cualquier caso, cualquier partido que se reivindique de izquierda revolucionaria, que ponga en práctica políticas de alianzas amplias, debe saber que se mueve en el filo de la navaja. Normalmente solemos incurrir en muchos errores, en muchas desviaciones, cuando se ponen en práctica políticas de este tipo. Y quiero comenzar por ahí, porque son políticas complicadas, políticas que encierran peligros. El primer peligro que encierra una política de este tipo, el primer peligro que encierra una política de este tipo es el peligro de incurrir en el reformismo, en desviaciones oportunistas, en desviaciones de derecha. Porque en medio de todo el entusiasmo, en medio de toda la algarabía, sobre todo cuando esas políticas son pujantes, cuando esas políticas concitan el apoyo de las grandes masas populares, cuando esa política tienen posibilidad de ser poder político, corremos el peligro de olvidarnos de nuestros objetivos, de olvidarnos de que nuestro propósito es la revolución, e incurrimos en desviaciones reformistas y hacemos de la lucha de las reformas, que siempre serán adecuadas, que siempre serán correctas, la convertimos en un objetivo. Y cuando convertimos las reformas en objetivos, estamos incurriendo en desviaciones reformistas, porque estamos sacrificando la estrategia revolucionaria por una táctica que puede ser de corta duración, que puede llegar hasta cierto punto, hasta determinadas conquistas, generar unas determinadas condiciones, pero ser válidas solo hasta ese momento, hasta ese punto. Y cuando los revolucionarios no tenemos en cuenta de que incurrimos en el peligro del reformismo, del oportunismo, de renunciar a los objetivos realmente revolucionarios, y en nuestro caso de renunciar al socialismo en favor de conquistas inmediatas, entonces estamos sacrificando la estrategia por una táctica y se corre ese peligro. Se corren también otros peligros. El peligro de, por no querer equivocarnos, el peligro de, por no querer enturbiarnos, entonces desaprovechar circunstancias políticas que nos podrían permitir caminar a zancos de gigantes, dar grandes saltos. Corremos el peligro también, o podemos cometer el error, de creer de que porque no tenemos suficientes fuerzas para entrar en una política de alianzas amplias, en el relacionamiento, en la colaboración y acuerdos políticos inmediatos con otras fuerzas de mayor desarrollo que la nuestra, también nos quedamos rezagados y podemos desaprovechar circunstancias políticas
que podrían permitirnos dar saltos de gigante y olvidarnos que a veces una fuerza pequeña, un liderazgo que todavía no tiene el suficiente desarrollo de masas, puede, en medio de una alianza amplia, si es firme, si es claro en los objetivos que busca, si tiene un discurso claro, si es audaz, si es valiente, puede multiplicarse por mucho en medio de determinadas circunstancias. Lenin siempre recomendó que los comunistas y los revolucionarios debemos aprovechar siempre todas las posibilidades que tengamos de desarrollar políticas con aliados de masas. Porque en medio de las masas, nuestras políticas, si son verdaderamente de calidad, si nuestros voceros, si nuestros dirigentes, si nuestros activistas son verdaderamente de calidad, se pueden multiplicar por mucho. Y si no es así, entonces no somos dialécticos, porque una de las leyes de la dialéctica es precisamente la conversión, la del salto de la calidad en cantidad. Es una de las leyes del desarrollo. Esta es una cuestión teórica general que ha atravesado siglos de discusiones en el movimiento revolucionario. El tema de las alianzas no es un tema nuevo. El tema de la participación electoral por parte de los comunistas y de la izquierda no es un tema nuevo. Federico Engels recomendó hace mucho más de 100 años que la primera gran enseñanza que debían dar o que podían dar los socialistas alemanes a los socialistas de otros países es cómo se hace uso del Parlamento con fines revolucionarios y de cómo se hace uso de las alianzas con el propósito de lograr conquistas, de lograr reformas que abran unas mejores condiciones a los revolucionarios y a los comunistas para seguir su lucha. Cuando se enfoca el tema de las alianzas en la izquierda dominicana, encontramos cualquier cantidad de errores. Yo diría que pesan más los errores que los aciertos cuando desde la perspectiva de izquierda abordamos políticas de alianza con clases que no son revolucionarias, que no son las clases que nosotros los comunistas representamos o que se supone que debemos representar. Cuando ha habido alianzas de izquierda con izquierda, ha habido un multiplicador de la división. ¿Es sí o es no? Allí donde se han unido 2, 3 grupos de izquierda, en el tiempo, a los 3, a los 4, a los 5, a los 7 años, hay un multiplicador de las divisiones de izquierda. Esa es la experiencia de la izquierda dominicana. Con el agravante de que después que se producen esas divisiones y ese multiplicador de divisiones, el encono entre uno y otro grupo se multiplica por mucho. El odio, los rencores, las revanchas se multiplican también por mucho. Es decir, hay errores, hay una experiencia en la práctica de la unidad izquierda-izquierda. Cuando se han producido alianzas izquierda con sectores no de izquierda, con sectores considerados de derecha, también han habido muchas lesiones, porque hay gente de izquierda que ha considerado que la casa del frente es más confortable y se han pasado por allá, ¿verdad? Aquella casa es más grande, aquella casa es más bonita, aquella casa tiene más posibilidades, aquella casa es menos complicada que la que yo vivo, y se quedan allá. También hay lesiones.
también hay problemas. Pero ocurre, compañeros y compañeras, amigos y amigas, que no ha habido hasta este momento, no ha habido proceso político de cambio revolucionario en ninguna parte del mundo, ni en ningún momento que haya sido puro. Todos los procesos políticos revolucionarios o de avances democráticos siempre han sido el resultado de políticas de alianzas. No es posible, en consecuencia, avanzar en un propósito revolucionario que en algún momento pueda asumir la forma de una reforma política avanzada en el interés de crear mejores condiciones para un salto revolucionario que pueda llevarse a cabo solo contando con las fuerzas a sí mismas consideradas puras, con las fuerzas revolucionarias y mucho menos solo con los comunistas. Dicho esto, queridos compañeros y compañeras, he agotado la primera parte. La política de convergencia. ¿Cuál es el momento de la política de convergencia? ¿En qué momento está la política de convergencia en este momento en la República Dominicana? Todas ustedes sabrán, deben saber, si no lo saben, bueno, se trata de que en la República Dominicana un grupo de organizaciones indudablemente de izquierda, hemos entendido desde el Frente Amplio, donde estamos agrupadas, que es necesario forjar una alianza amplia con aquellos sectores de la oposición que estén dispuestos a concertar para tres cosas. La primera, acompañar al pueblo dominicano en el día a día en sus luchas inmediatas, en las luchas por sus reclamos inmediatos. Que estén dispuestas a concertar para hacerle una oposición continua y responsable al gobierno de turno. Y tercero, que estén dispuestas a concertar en torno a una plataforma programática avanzada y un compromiso de gobierno para derrotar al Partido de la Liberación Dominicana en el 2016 y no quedarse en la derrota del PLD, sino producir desde el gobierno, desde el Estado, que es desde donde hacen los cambios, un cambio de rumbo al país en el plano social, económico, político, cultural y en la política internacional. Es decir, no se trata de una alianza de cúpulas, se trata de una alianza, la convergencia, para empujar las luchas ahora, las luchas del pueblo, las luchas por las demandas inmediatas del pueblo. Creemos incluso que el lugar donde debe forjarse la convergencia, donde la convergencia puede y debe hacerse fuerte, es exactamente en la lucha de calles y en la lucha de plazas públicas. No es posible derrotar al Partido de la Liberación Dominicana con una suma de siglas. No es posible derrotar al Partido de la Liberación Dominicana solo con un acuerdo electoral. Es necesario que esa alianza se forje en el pueblo
y muestren la movilización del pueblo, que es una alianza fuerte, que es una alianza correcta. Es necesaria una alianza que vaya más allá de derrotar al Partido de la Liberación Dominicana, porque siempre muchos sectores, nosotros por lo menos hasta ahora no, pero otros sectores de izquierda han hecho alianzas, han pactado acuerdos que han contribuido al desplazamiento del gobierno de turno, y ese desplazamiento no se ha traducido en un cambio en las condiciones sociales, económicas y políticas del país. Entonces, para el Frente Amplio, las fuerzas que integramos el Frente Amplio, entre ellas el Partido Comunista del Trabajo, el único acuerdo que tiene sentido es aquel que apunte a derrotar al Partido de la Liberación Dominicana, pero también a poner en práctica desde el gobierno un programa que implique un cambio en las condiciones en que se desenvuelve el pueblo, el país y la nación. ¿Cuál es el momento entonces de esa política de convergencia? Ustedes tienen el beneficio de saberlo quizás antes que la mayoría del pueblo dominicano que vive en República Dominicana. La política de convergencia es hoy por hoy una de las políticas más celebradas. Por todos los rincones del país prácticamente se está hablando de política de convergencia, de la necesidad de la convergencia. La convergencia la estamos respirando por todas partes, por trillos, por callejones, por todas partes. Para mucha gente, la convergencia es ya un acuerdo establecido. Y hace apenas, hoy es viernes, deben ser 9 días, cuando las organizaciones que integramos la convergencia firmamos, aprobamos el primer protocolo de acuerdo inicial para abrir cauces a estas 3 cuestiones que he planteado. En primer lugar, para abrir cauce a la movilización social. Un compromiso de las fuerzas allí presentes para llevar la política de convergencia a los municipios y en los municipios interactuar con todos los sectores sociales, asumir sus demandas y acompañarlos en sus luchas. Un acuerdo para habilitar la discusión hacia la plataforma programática que debe cimentar la convergencia. Todavía la convergencia no tiene una plataforma programática. En este protocolo de acuerdo inicial se han establecido las bases mínimas para iniciar la discusión en la esperanza de que en el mes de septiembre la convergencia pueda tener su plataforma programática, el programa que una a todos esos sectores, y que en lo que tiene que ver con el Frente Amplio, y bueno, como yo soy el vocero del Partido Comunista del Trabajo, quiero decirle en lo que tiene que ver con el Partido Comunista del Trabajo, nuestra preocupación en esa discusión es que ese acuerdo exprese mucho más que la intención de derrotar al PLD, exprese una intención de cambiar el mal rumbo hacia un rumbo bueno del país, nación y pueblo dominicano. Ese protocolo de acuerdo inicial establece también los elementos mínimos y la fecha en la que las organizaciones signatarias de la política de convergencia deben ponerse de acuerdo en la metodología para escoger la candidatura presidencial. Como ustedes saben, hay muchas aspiraciones, hay muchos candidatos dentro de la política de convergencia y fuera de la política de convergencia que en nuestra opinión tienen condiciones para postular
por la presidencia de la República, estén o no estén en la política de convergencia. Se tratará de un proceso democrático en el cual se escogerá el candidato que entendamos puede jugar el mejor papel. Nosotros hemos planteado la candidatura del compañero Fidel Santana. Creemos que el compañero tiene las condiciones morales, políticas, que se ha ido preparando para gobernar, y en consecuencia vamos a defender, vamos a trabajar, de hecho estamos trabajando ya para que el candidato de la convergencia sea el compañero Fidel Santana. Pero si resulta que otro es el candidato, igual seguiremos insistiendo en la política de convergencia, porque se trata de una política de unidad, no se trata de una política hecha para determinado candidato, llámese como se llame y pertenezca al partido que pertenezca. Vamos a impulsar la candidatura del compañero Fidel Santana como un referente necesario para la política de convergencia. Y allí donde esté presente el compañero Fidel Santana, va a expresar sus cualidades como candidato, pero siempre referidas a la política de convergencia. No se trata de ninguna manera de una candidatura sectaria, de una candidatura estrecha que desconoce los méritos y cualidades que tienen otros u otras candidatos y candidatas. En el Frente Amplio creemos que hay dentro de la política de convergencia y fuera de la política de convergencia hombres y mujeres que tienen condiciones para ser el candidato de la unidad. Por eso, el otro acuerdo de este protocolo inicial, que debe terminar en noviembre en un acuerdo fundamental, en un acuerdo básico, es la consideración de que la convergencia es un espacio abierto, de que la convergencia reconoce que todavía hay fuera de la política de convergencia muchos hombres y mujeres y muchas organizaciones que deberían hacer parte de este esfuerzo, y se les deja las puertas abiertas, se les invita formalmente a hacer parte de la convergencia, y si no pueden por una u otra razón ser parte de la política de convergencia, a que mantengamos una política de buenas relaciones, nos pongamos de acuerdo en las ideas, nos pongamos de acuerdo en el discurso y pongamos en práctica una política de golpear juntos al mismo blanco, aunque marchemos separados. La cuestión es que constatamos que los grupos políticos, sectores sociales e incluso personalidades relevantes de la vida nacional, dispuestos a hacerle oposición no al gobierno de Danilo Medina, no al doctor Leonel Fernández, sino al proyecto político del Partido de la Liberación Dominicana, coincidimos en que ese es el blanco fundamental, y en consecuencia podemos hacer una unidad en torno al objetivo único de derrotar, de desplazar al Partido de la Liberación Dominicana del gobierno y llevar el país mucho más allá desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista del progreso. Ese es el momento de la convergencia. Vamos a discutir ahora la plataforma programática, vamos a discutir compromisos de gobierno, y en este aspecto quiero decirle que la singularidad del planteamiento del Frente Amplio es el siguiente: nosotros somos partidarios de que, en respuesta al proyecto de partido único que quiere eternizarse en el poder del Partido de la Liberación Dominicana, debemos anteponer un proyecto de nación que se exprese en programas de gobierno y en gobiernos que se sucedan en el tiempo con alternabilidad de opciones dentro de la misma convergencia. Es decir, que todos los sectores políticos que suscriban la convergencia tengan la posibilidad de ser candidato y gobierno de la convergencia en gobiernos
sucesivos. De tal manera que si el gobierno, si la convergencia llega a ser gobierno en el 2016, el partido al que pertenezca el presidente que encabece el gobierno tiene prácticamente que permitir la alternabilidad para que otras fuerzas puedan también ser gobierno en lo adelante. Con este planteamiento de que ese es el momento de la convergencia, de que la convergencia es un proceso en construcción, que no es un acuerdo acabado, yo he terminado el segundo punto. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer una convergencia? Una de las cosas que tradicionalmente no entendemos los grupos progresistas de la izquierda en la República Dominicana es que existe un concepto que se llama correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas es un concepto de la política. La correlación de fuerzas es el resultado de una medición que desde la perspectiva de la izquierda, desde la perspectiva revolucionaria, se hace con el propósito de medir cuáles son las posibilidades que tú tienes de construir una hegemonía, de ganar el poder. Pero no solamente las posibilidades, sino cuál es el curso previsible en función de las fuerzas que tú tienes ahora, en este momento, de que esas fuerzas se muevan de menos a más, es decir, sean crecientes hasta convertirte en una gran fuerza, una fuerza de poder. En ese análisis de correlación de fuerza, de coyuntura, prácticamente, oígase bien, prácticamente la mayoría de las organizaciones que nos asumimos opositoras al proyecto del Partido de la Liberación Dominicana, hemos llegado a la conclusión, todas sin excepción, de que nadie derrota solo al PLD. Una coincidencia fundamental. Nadie derrota solo al PLD. Es una coincidencia que tienen la mayoría de los sectores del Partido Revolucionario Dominicano, con la excepción, obviamente, de un sector. Lo que creen la mayoría de los grupos de izquierda, bueno, que participan, que creen que es correcto participar en las elecciones, porque hay grupos que no participan de esa idea, y son grupos revolucionarios también, que no lo sean, sino que no participan de la idea de que se puede participar en un proceso electoral. Es una idea en la que coincide el proyecto Alianza País que preside el compañero Guillermo Moreno. Nadie derrota solo al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces ahí hay una conclusión de análisis de fuerzas, de correlación de fuerzas. Y si llegamos a esa conclusión, lo lógico, lo correcto es que tengamos que unir fuerzas para lograr el propósito de derrotar a un partido que a través de su presidente ha dicho que se va a mantener en el poder hasta el 2044. Una dictadura. Pero bien, ¿por qué además es necesaria una convergencia? Es necesaria solo porque el Partido de la Liberación Dominicana, su presidente, el doctor Leonel Fernández, han dicho que se van a mantener en el poder hasta el 2044. No solo por eso, sino porque ese partido tiene fuerza. Tiene fuerza. Vamos a ver qué es lo que ha logrado el Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana ha logrado surgir como un proyecto de liberación nacional, quitarle espacio a la izquierda, ¿verdad? Obviamente con el profesor Bosch como líder, logró abrirse espacio en la vida política nacional, romper el bipartidismo y mediante una maniobra histórica, la del Frente Patriótico, logró ser gobierno y luego ser poder. Primero ser gobierno, luego
ser poder. Logró el trasvase de todo el conservadurismo. Son poder. Porque ustedes saben que el poder, el Partido de la Liberación Dominicana, todos nosotros, todos los que estamos aquí en algún momento habremos visto una vaquerada, ¿sí? Una película de viejo oeste. Bueno, pues en la vaquerada, ¿qué es lo que hay? En la película del viejo oeste hay, sin duda alguna, hay tres cosas. Hay un pistolero más rápido que el diablo, no tiene ni siquiera que cargar el revólver. Durango aquí no le ponía bala a su revólver, ni Yango, ni nada de esas cosas. ¿O no es así? En toda la vaquerada hay o no hay un pistolero que es más rápido que todo el mundo. Lee Van Cleef, en fin. El poder de las armas. ¿Tiene o no tiene el PLD poder de armas? Claro que tiene las Fuerzas Armadas. No solamente porque el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la policía, sino porque hay cualquier cantidad de oficiales de la Policía Nacional y los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas que son militantes del Partido de la Liberación Dominicana. Ha logrado consolidar un poder, una gran influencia en los cuerpos militares y policiales. ¿Qué más hay en las vaqueradas? En las vaqueradas suele haber un viejito que usa los lentes aquí abajo, que es el que presta el dinero. Hay un banquero. El grupo más rico de la República Dominicana es el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que compite con los Vicini, que compite con el Grupo Corripio. No se había dado desde los tiempos de Trujillo, que era el dueño del 90% de la economía nacional, no se había dado en la República Dominicana algo semejante. Haciendo uso de su poder en el Estado, se ha convertido en el grupo más rico y tiene relaciones económicas con los otros grupos económicos tradicionales, socios de los Vicini, socios de los Corripios, socios del Banco Popular. Prácticamente la principal fuerza económica del país es el Partido de la Liberación Dominicana. Comité político. Y eso es poder, el poder de las armas, el poder del dinero. Yo, que no conozco mucho de aquí, he pasado por varios lugares, algunos me dicen, mira, eso es de Leonel Fernández, eso es de Leonel Fernández, mira, eso es de Leonel Fernández. Hombre, esa Fundación Global es un poder. Es un grupo de poder económico. ¿Y qué otra cosa vemos nosotros en las películas de vaqueros? Vemos otro viejito que tira, hay un periódico que se llama El Telégrafo. Siempre hay, el poder de las armas, el poder del dinero y el poder de un periódico, el poder de la comunicación, señores. El Partido de la Liberación Dominicana todavía está abriendo canales de televisión hace poco. Un canal nuevo y está adquiriendo canales de televisión. Y es un poder en la comunicación. Y tienen nómina a cualquier cantidad de periodistas. Entonces, ese es el partido que está en el gobierno. Y no es un partido disperso, es un partido con un ideal claro de que tiene que mantenerse en el poder. ¿Que tiene diferencias? Claro que tiene diferencias entre ellos. Esas diferencias en el mediano plazo van a ser muy agudas, tan agudas como son las de Miguel Vargas ahora con el otro sector del PRD. Pero en este momento las contradicciones en el Partido de la Liberación Dominicana no están a ese nivel. No están a ese nivel. Hace poco el Partido de la Liberación Dominicana no tenía ninguna influencia en los foros internacionales. Señores, el foro de San Pablo, donde estábamos todos los grupos de izquierda de América Latina, todos, el foro de San Pablo, de donde han surgido gobiernos de izquierdas y progresistas de América Latina, al término de las elecciones del 2012, sacó una resolución diciendo: el triunfo de Danilo Medina y el PLD es un triunfo de la izquierda latinoamericana. Lo creemos nosotros que es falso, pero la mayoría de los gobiernos progresistas de América Latina asumen que el PLD, que el Partido de la Liberación, es
una opción válida. E incluso nos han pedido a nosotros, a gente de izquierda en escenario, nosotros que debemos apoyar al Partido de la Liberación Dominicana. Hasta hace poco el Partido Revolucionario Dominicano tenía el monopolio de la presencia en la Internacional Socialista y en la COPAL. Y hoy día el Partido de la Liberación Dominicana es observador en la Internacional Socialista y miembro de la COPAL. Entonces no estamos ante cualquier proyectico político. Estamos ante un partido que tiene fuerza. Y es un partido, y es otro aspecto que quiero desarrollar, que está impulsando un proyecto conservador. Oigan qué paradoja, es un partido que surge como Partido de Liberación Dominicana, que hace un viaje a los antípodas, que sus comités muchos se llaman todavía Ho Chi Minh, Omar Torrijos, Salvador Allende, y ese partido es el cabeza del conservadurismo político dominicano, el heredero inmediato del balaguerismo neotrujillista. Ese es el partido, y está siendo consecuente con eso, y es consciente de eso y trabaja eso. La resolución 168-13 del Tribunal Constitucional no es un hecho aislado. Me refiero a la resolución que le quita la nacionalidad a cientos de miles de dominicanos y dominicanos de descendencia haitiana. No nos quedemos tan solos en que se trata de un problema con los haitianos, no, es parte de todo un proyecto conservador. Junto a eso, se está discutiendo en la República Dominicana la eliminación del artículo 85 del Código Procesal Penal. ¿Para qué? Para eliminar la posibilidad de que un ciudadano o ciudadana pueda someter ante los tribunales de la República a un funcionario del gobierno sospechoso de haber robado los recursos públicos o de estar haciendo una mala gestión al frente de la administración pública. Y en consecuencia, el castigo a la corrupción o la persecución a la corrupción quedaría, si se aprueba esa reforma, en manos del mismo gobierno, porque se quiere eliminar la posibilidad de la iniciativa jurídica de ciudadanos y ciudadanas para perseguir la corrupción. Pero hay algo más. En este momento está en curso un proyecto que declara inconstitucional el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. En este momento está en discusión un proyecto de contrarreforma al Código de Trabajo que le quita derechos conquistados a la clase obrera y devuelve la relación patrón-obrero mucho más allá de la era de Trujillo. Entonces, lo de la ley 168-13 no se trata de un hecho aislado, no. Hay todo un proyecto conservador que se expresa de diversas maneras en curso en la República Dominicana. Y eso lo está impulsando el Partido de la Liberación Dominicana. En este momento, hace más o menos 10 días, yo hice prácticamente un recorrido completo por la autopista Duarte. Y hay vallas prácticamente en toda la autopista que dicen Danilo y Leonel, siempre juntos. Ya Leonel comenzó su campaña. Acciona República Dominicana. Se la consigna. Acciona República Dominicana. Volvamos a los tiempos del Partido Nacional Socialista Nazi. Es la unidad de la nación dominicana contra un enemigo externo. La unidad del pueblo alemán para defender la raza aria, la unidad de la República Dominicana
contra los haitianos, acciona República Dominicana para que siga el progreso, Leonel Fernández, presidente. Es un proyecto que no podemos decir que sea fascista, pero que tiene componentes fascistas. Un proyecto medularmente conservador. Entonces nosotros estamos ante una situación realmente muy singular, que justifica una política de convergencia para frenar ese proceso, porque esa política de afirmación del conservadurismo se da en medio de una correlación de fuerzas que no nos favorece, porque esa es la realidad. Porque si estuviéramos en auge, a lo mejor no estuviéramos planteando una política de ese tipo. ¿Por qué una política de convergencia? Porque la correlación de fuerzas es la que le he hablado, y la fuerza que tenemos que derrotar es de la que le he hablado y tiene el proyecto del que le he hablado. Y ese es el tercer elemento que quería tratar. Bien, ¿cómo entonces una política de convergencia? Comencé diciéndole que todas las políticas, todas las políticas de convergencia, todas las políticas de alianza encierran peligros. Pero el revolucionario que cree que una política de alianza no tiene peligro, ese es el que está más expuesto a equivocarse y a cometer errores. No, todas las políticas de alianza encierran peligros. Entonces, en el Frente Amplio, y obviamente el Partido Comunista del Trabajo entiende varias cosas para trabajar esa política de convergencia. La primera cuestión que entendemos es que esa política tiene que surgir de la movilización del pueblo, porque es el pueblo movilizado el que puede darle consecuencia. Es el pueblo movilizado el que puede sumar todas las fuerzas que son necesarias para derrotar al Partido de la Liberación Dominicana. En conferencias, en charlas y en reuniones de comités, está muy bien, son necesarias, son importantes, pero si se convierten en un fin en sí mismo o son la única manera en que se expresa la unidad, no va para ningún sitio. La convergencia tiene que surgir de la movilización del pueblo, y lo dicen todas las experiencias de unidad que han sido exitosas en otras partes del mundo, y lo dicen incluso las experiencias de unidad que han sido exitosas en la República Dominicana. La segunda cuestión que nosotros creemos importante, vital, es que los sectores considerados más avanzados, estemos dentro o estemos fuera de la convergencia, deberíamos apuntar en el mismo sentido. Deberíamos procurar niveles de entendimientos para empujar en el mismo sentido. En la medida en que un polo alternativo, un polo progresista, entre en acción de manera mancomunada, con unos acuerdos mínimos para empujar en el mismo sentido, de más calidad será la política de convergencia. Más contundentes serán los planteamientos programáticos de la política de convergencia y más caso nos harán los sectores más allá de la izquierda a lo que estemos reclamando los grupos de izquierda. No se trata de una simple cuestión metodológica, se trata de una cuestión de lógica política. En una convergencia, en un frente, en una alianza, todos los grupos políticos, hay mucha candidez. Y quiero decírselo abiertamente, entre todos nosotros hay mucha candidez. En los grupos de izquierda, en el Frente Amplio, en el PST, en todos los grupos que estamos ahí, hay gente que son cándidos, que dicen que creen que los otros van a hacer concesiones así por así. No, no es así.
Yo quiero decirle lo siguiente, y quiero decirlo en los mejores términos posibles y con la mayor sinceridad posible. Un referente importante en la política de convergencia es el PRD. Lo es porque el PRD es una fuerza que no se sabe dónde termina ni dónde comienza. Es la mayor cantera de fuerzas populares organizadas. Es la mayor cantera de fuerzas populares organizadas. De un partido que es una cultura en la República Dominicana. De un partido que creció en la lucha contra Trujillo, que creció en la lucha contra Balaguer, que un partido que se fajó en la guerra de abril, un partido que está implicado en las tradiciones de lucha y en la cultura de lucha del pueblo dominicano. No creer eso o darle de lado a eso, yo pienso que es una tontería. Una gripe que afecte solo a las bases del PRD es un problema nacional. Cualquier epidemia que afecte solo a los PRDistas es un problema nacional. Porque cuántos cientos de miles de hombres y mujeres están afirmados en ese partido. Ahora bien, el Partido Revolucionario Dominicano está afectado, no es solo de un problema. No es solo un problema que afecta al PRD. El problema de que los símbolos, ese hacho tradicional, está en manos de uno que no quiere hacer oposición. De uno que hizo un pacto de las corbatas azules, de uno del que se dice que va a ser candidato a la vicepresidencia de Leonel Fernández. Pero vamos a suponer que no lo haga, sino de uno que mantiene escindido a ese partido. Ese no es el único problema. El PRD tiene otro problema y que toca la política de convergencia, y por eso los sectores progresistas tienen que actuar en un determinado sentido. ¿Cuál es ese otro problema que afecta al Partido Revolucionario Dominicano? Que dirigentes del PRD todavía no quieren darse cuenta de que el conservadurismo está dominado por el PLD. Que pretender pelear electoralmente con el Partido de la Liberación Dominicana en el litoral del conservadurismo es un error, porque el jefe político del conservadurismo en la República Dominicana, el heredero del balaguerismo neotrujillista, y por eso están los Vinchos Castillo al lado de ellos, es el Partido de la Liberación Dominicana encabezado por Leonel Fernández. El espacio político en el que creció el doctor José Francisco Peña Gómez no fue ese. Fue el terreno del litoral progresista con perspectiva de lo popular. Vamos a ver si no es así. En 1990, con la división con el partido de Jacobo Masluta, o la división con Jacobo Masluta, el PRD quedó en tercer lugar en las elecciones. Quedó en tercer lugar. Y abanderándose de un programa de gobierno compartido, y primero la gente y la movilización popular, en 4 años el PRD ganó de nuevo la supremacía electoral. Pero fue con la movilización popular. Fue haciendo de contradictor principal del conservadurismo encarnado en Balaguer. No fue de otra manera. Entonces, ese es un problema que el Partido Revolucionario Dominicano tiene que resolver, porque el conservadurismo político está liderado, está ocupado. El espacio que queda libre es el liberal progresista con perspectiva de lo popular en la República Dominicana, que es un espacio mayoritario, que es un espacio de mucha fuerza. Y en esa perspectiva, el polo alternativo y progresista de la República Dominicana tiene que tratar de incidir, tiene que procurar entendimiento, y en la medida en que se corporiza y actúa como tal, puede lograr
resultados positivos en el sentido en que lo he estado reivindicando. Entonces, ese cómo es importante. Por eso, el Frente Amplio y obviamente el Partido Comunista del Trabajo y las otras organizaciones que empujamos la política del Frente Amplio, entendemos que todavía hay sectores fuera de la política de convergencia con los que debemos tratar, con los que debemos llegar a determinados entendimientos, con los que debemos pactar, con los cuales debemos movilizarnos, con los cuales debemos mantener una política de ventanas abiertas, una política de colaboración efectiva. Con lo que, si no es posible un entendimiento en este momento, debemos tener un entendimiento de discurso programático y de empujar en el mismo sentido, insisto, aunque marchemos de momento separados. Y con esto, ese cómo, creo que he terminado el cuarto punto que quería tratar. El quinto ya se lo traté. Con relación a este cómo y a estos propósitos, no tiene sentido para gente como nosotros, que nos hemos pasado la vida entera luchando, cogiendo palos, cárcel, exilio. Óigase bien, en la oposición no tiene sentido que hagamos sacrificios políticos poniendo en práctica una política de convergencia solo para derrotar al PLD en el 2016. La convergencia se supone que tiene sentido que gente como nosotros, que no aspiramos a ser inspectores de sanidad, creo que no hay, Rafaña, que ya no hay inspectores de sanidad en el República Dominicana, ni de Foresta tampoco, no. Es decir, gente como nosotros, que bien tenemos vocación de poder, que queremos ser poder, pero que no andamos buscándonosla por un carguito. Que lo que queremos es un cambio en las condiciones sociales, económicas y políticas del país. No es sacar al PLD del poder para que lo que siga mantenga el país en el mismo esquema conservador, antinacional y antipopular. Si es para eso, no tiene sentido. Si nosotros no podemos hacer que nuestro país sea digno, si nosotros no podemos lograr avanzar en el sentido de que tengan menos exiliados económicos, de que menos gente tenga que irse de la República Dominicana porque no pueda vivirse allá, entonces ¿qué sentido tiene que nosotros hagamos sacrificios políticos para sacar al que está del gobierno? La política de convergencia tiene que tener un para qué claro. ¿Cuál es ese para qué? Sacar del poder el Partido de la Liberación Dominicana y ese hecho contribuir a un cambio efectivo de rumbo en las condiciones sociales, económicas y políticas del país. Nosotros, desde el Frente Amplio, creemos muchas cosas. Nosotros creemos que se debe sacar al PLD y que debemos ponernos de acuerdo para llevar a cabo una reforma constitucional vía una constituyente que reforme ese régimen político, que haya una renovación, óigase, que haya una renovación del régimen y del liderazgo político de la República Dominicana. ¿Cómo es posible que todavía Antonio Imbert Barrera siga incidiendo en la vida política de nuestro país, señores? Pero fue el que presidió el gobierno de reconstrucción durante la guerra de Trujillo, uno de los que mató a Trujillo. Ese sigue siendo todavía un hombre importante en la vida de nuestro país. No, exactamente. Nosotros no podemos permitir, compañeros, sacar al Partido de la Liberación Dominicana del poder y que siga sucediendo un hecho como este que les voy a dar. Miren, señoras y señores, compañeros, compañeras, amigos y amigas, 600 concesiones de recursos naturales y mineros entregados a capital extranjero. 600. Si ustedes ven el mapa, se dan cuenta que prácticamente por todo el país se anda buscando oro y cualquier metal precioso en la República Dominicana.
porque se han entregado concesiones al capital extranjero, con la agravante, atención, con la agravante de que en esas 600 concesiones están ubicadas las principales 35 cuencas acuíferas del país, es decir, donde nacen los principales ríos de la República Dominicana, han sido entregadas en concesiones a extranjeros. Nosotros no podemos poner en práctica una política de convergencia para que las cosas sigan igualitas, para que la barrigol siga haciendo lo que le da la gana en la República Dominicana. Este gobierno ya tiene prácticamente comprometido el 50% del Producto Interno Bruto con la deuda externa. Nosotros no podemos seguir aplicar una política de convergencia para sacar el PLD y que siga esa política voraz de endeudamiento que compromete a las presentes y a las futuras generaciones de nuestro país. Por eso la política de convergencia tiene que sustentarse en una plataforma programática, democrática, avanzada. A mí me gustaría que fuera socialista, pero bueno, no se trata de eso. Se trata de que sea avanzada, que mejore las condiciones de vida de la República Dominicana. Que no sigamos nosotros teniendo que importar plátano del Ecuador, yuca de Costa Rica, pudiendo nosotros sembrar todo el plátano que se consuma en el Caribe. Entonces, ¿el para qué de la convergencia? Para derrotar al PLD, pero para que también este país tenga una renovación en lo social, en lo económico, en lo político, en la política internacional, en lo cultural, en lo ecológico, para que no nos quedemos simplemente en un cambio de gobierno y el gobierno que lo sustituya mantenga el país en el mismo esquema antipopular, antinacional y conservador. Y ya le expliqué la quinta razón de por qué la convergencia. Y ya termino porque el sentido común dice que ya yo debo terminar, ¿verdad? Además ese es amigo mío y ya casi me hace la seña que es corto. Sí, te estoy viendo la intención desde hace rato. Sí. Oigan, compañeros, lo último que quiero tratar. Este es un momento estelar de la República Dominicana. Este es un momento estelar de la República Dominicana. En la República Dominicana nosotros hemos tenido grandes momentos estelares, la fuerza progresista, que hay fuerza progresista dispersa en la sociedad que no pertenecen a ninguno de los grupos de izquierda, no pertenecen a la Alternativa Revolucionaria, que no pertenecen al MPD, que no pertenecen al PST, que no pertenecen a la Fuerza Febrerista, Wilson, que no pertenecen a Fuerza de la Revolución, que no pertenecen a la Alternativa, a la Alianza País, que no pertenecen al proyecto del Partido Socialista, que no pertenecen a la izquierda en sentido general. Hay mucha gente progresista de izquierda en la fila del PRD, decenas de miles. Hay mucha gente que no pertenece ni al PRD ni a ningún grupo de izquierda disperso, que no creen en nadie, que están ahí a la espera. Mucha gente que quiere un cambio en la República Dominicana. Y a esos sectores se nos han presentado innúmeras posibilidades de dar un salto hacia adelante. Óigase bien, si hoy tenemos que plantear una política de convergencia, ¿ustedes saben por qué? Porque no hicimos la tarea de la manera adecuada y oportuna. Vamos a hacerle una síntesis. Cayó Trujillo, o lo cayeron, ¿verdad? El pueblo dominicano tenía 31 años que no votaba. ¿Qué quería el pueblo dominicano en las elecciones de 1962? Votar. Y la izquierda estaba bien posicionada. La izquierda tenía el liderazgo de Manolo Tavares Justo. Y el 14 de junio, en acción, una fuerza política importante, que no era una cosa pipiripao, no, era una fuerza política. Aquí hay gente viejo 14, y yo no lo voy a señalar porque ustedes van a calcular la edad y a ellos no les va a gustar eso. Pero, no, yo lo estoy viendo porque está de frente a mí.
era una fuerza política la izquierda. Y vinieron las elecciones y ese sector de izquierda dijo, no, las elecciones no son la solución, nosotros no participamos en eso. Y se retiró y le dejó todo el espacio libre a la Unión Cívica y al PRD, que tenía como candidato al profesor Juan Bosch. En un momento histórico en el que el pueblo dominicano estaba buscando dónde organizarse. Eran las primeras elecciones en 31 años, toda la cantidad de gente que nació en 31 años y andaba buscando organizarse políticamente. Entonces la izquierda hizo así, se retiró y le dejó todo el espacio, porque las elecciones no son la solución, y ganó Bosch. Y Bosch elaboró y promulgó la constitución más avanzada que ha tenido la República Dominicana hasta este momento, la Constitución de 1963. Bosch, presidente del PRD, el PRD, elaboraron y promulgaron la Constitución más avanzada que hemos tenido. No es ahora, seguramente organizarán paneles aquí para hablar de la Constitución de 1963, que fue la que produjo la Guerra de Abril. Y verán desde el punto social y político, desde el punto de vista social y político, lo avanzada que era esa Constitución. Pero con esa Constitución se podía darle un apoyo a Juan Bosch, o se podía pactar con Juan Bosch. No lo hicimos. Nosotros nos inhibimos. La izquierda se inhibió. Resulta ser que después le dieron un golpe de Estado a Juan Bosch. En septiembre de 1963 le dieron un golpe de Estado a Juan Bosch. Y para defender ese gobierno y para luchar porque se restituyera el gobierno que nosotros no quisimos acompañar en las elecciones de 1962, lo mejor de la izquierda dominicana de entonces se fue a las Manaclas y allá murió. Allá mataron a Manolo, defendiendo o luchando por la restitución del gobierno de Juan Bosch, al cual se le había dado un golpe de Estado. No hagamos crítica a Manolo. Manolo era muy joven, los catorcistas de ese momento eran muy jóvenes, no tenían el acumulado histórico para prever esa situación. Eran 31 años, no podían tener la formación teórica que pueden tener hoy día cualquier jovencito, no la tenía. Y entonces podemos excusarlo y asimilar solo la experiencia. Lenin escribió un libro que se llama La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. Y a ellos no se les puede acusar de esa enfermedad, porque era que no la conocían. Como que Juan Isidro Jiménez Grullón criticaba a Juan Pablo Duarte porque no era marxista. No tiene sentido. Todavía el manifiesto no. Es decir, no va a esa crítica. Pero en 1978, óigase bien, en 1978, ¿qué quería el pueblo dominicano? El pueblo dominicano quería salir de Balaguer porque las cárceles estaban llenas de presos políticos, muchos exiliados, existían unas leyes anticomunistas y la mayoría de los que tenían edad, estábamos en liceo público en esa época, no podíamos escribir en la cédula aquella de cartoncito que teníamos. Usted recuerda que había una cédula de librito. No podíamos decir que éramos estudiantes, porque ese era un problema. Cuando la policía le preguntaba en su cédula y veía que era estudiante, ese ya usted es comunista. Había que poner que usted era panadero. La mía decía que era panadero. Porque era un problema, señores. Teníamos una dictadura encima. Y el pueblo dominicano, que había visto caer a Camaño en el 73, que vio la movilización del Acuerdo de Santiago en 1974, había creado todas las condiciones para salir de ese gobierno de Balaguer. Y eso era lo que mayoritariamente quería el pueblo dominicano, salir de Balaguer. La izquierda todavía tenía fuerza de masa. No era la izquierda pipiripao. Era una izquierda que tenía implicaciones en el pueblo y la clase obrera, fundamentalmente. Era una izquierda que estaba en condiciones de sentar al PRD y decirle, mira, nosotros lo vamos a apoyar,
Pero nosotros queremos una reforma política en este país. Nosotros queremos que esa reforma, que se haga una reforma constitucional que eche abajo ese Estado centralizado que pervive en la República Dominicana, señores, desde 1844, cuando se fundó la República. Tenía la izquierda esa posibilidad y tenía el PRD un líder que escuchaba eso, que se llamaba el doctor José Francisco Peña Gómez. Y tenía un candidato que escuchaba eso, que era don Antonio Guzmán. Pero no lo hicimos. Señores, yo fui vocero del Acuerdo de Santiago. En una franja, ¿verdad?, pequeña, de entre Montellano y Gaspar Hernández, yo fui vocero del Acuerdo de Santiago con una guía. Decir que aquí está el MPD, yo era del MPD cuando eso, para exigir que el gobierno, si ganamos, que regrese los exiliados, que liberte los presos políticos y que derogue las leyes anticomunistas. 3 puntos, avanzados los 3, se podía llegar a más, pero eso fue en el 74. Y después de esa gran movilización, óigase bien, en 1974, cuando llegaron las elecciones del 78, cuando era posible derrotar a Balaguer, pero la mayoría de los grupos de izquierda salimos a decir no a las elecciones, el camino es la revolución, con la excepción de la UPA, pero con su propio candidato. No llamó a no elecciones, llamó a votar por sí mismo. Bueno, llamó a votar por sí mismo. Nosotros dijimos a votar por nadie. Solamente la UPA dijo, nosotros vamos a retirar a nuestro candidato para que nuestros votantes se integren a la corriente antibalaguerista como votantes. Ni siquiera llamó a votar por el PRD. El núcleo sí, el núcleo sí. También, bueno, el núcleo, sí, el núcleo. El núcleo. Pero los demás dijimos que no. Entonces, ¿qué ocurre, señores? Que el día 15, cuando Bochán Javier mandó a apagar la luz y se consumó el fraude electoral y le quitaron al PRD una cantidad de senadores, entonces la mayoría de los grupos de izquierda comenzamos a constituir comité para la defensa de la voluntad popular. Oiga, después de las elecciones, después del palo dado, comité para la defensa de la voluntad popular, a defender al PRD que no quisimos acompañar en las elecciones, que pudimos haber presionado para un acuerdo con nosotros. Y que por eso lo dieron el gobierno. 1990, ya Balaguer estaba de nuevo en el poder. Juan Bosch ganó las elecciones de 1990. Nosotros llamamos a no votar. Otra vez. Y entonces cuando se consumó en la madrugada el fraude, entonces a buscar los hierros, a meterlo en un saco, vamos para el local del PLD a ponernos a disposición de él para defender el triunfo del PLD con las armas en las manos si fuesen necesarias. Pero ¿y por qué no votamos? ¿Por qué no pactamos con Juan Bosch? 1994, otro fraude. Balaguer a Peña Gómez. Y de nuevo, la defensa de la voluntad popular. Se formó incluso una organización llamada Arcoíris Opositor, que fueron los más rabiosos abstencionistas, los que llamaron a no votar, porque esas eran opciones imperialistas todas. Entonces después salieron a defender al doctor José Francisco Peña Gómez contra el fraude del doctor Joaquín Balaguer. Compañeros y compañeras, no, tenemos que tener, óigase, la enfermedad infantil del izquierdismo no se le podía atribuir a Manolo y sus compañeros, pero ya la de nosotros no es una enfermedad infantil, la de nosotros es una enfermedad senil. Senil. Una falta de visión política y una falta de formación teórica. Querer actuar en otro sentido. Y no podemos eso.
Yo no digo que tenemos que hacer un acuerdo de cualquier manera y cualquier acuerdo. Ya he dicho lo que creo. Pero esta es una circunstancia política en la que los sectores progresistas, y hay hombres y mujeres que están bien posicionados en la vida política nacional. Guillermo Moreno está bien posicionado en la vida política nacional. Fidel Santana está bien posicionado en la vida política nacional. Y pueden multiplicarse por 100.000 y mucho más en medio de una política bien concertada, bien dirigida, que apunte al blanco fundamental, que es el Partido de la Liberación Dominicana y la necesidad de un cambio de rumbo en el país. Podrá ser o no ser eso. Podrá darse o no darse, pero debemos atrevernos a intentarlo. No debemos incurrir en la enfermedad infantil del izquierdismo, porque, insisto, ya no es una enfermedad infantil, es una enfermedad senil. No podemos tenerle miedo a los acuerdos. Nosotros no somos reformistas. Nosotros podemos multiplicarnos por mucho en una política de alianza de masas. Por mucho podemos multiplicarnos. Y la historia podría ser otra en adelante. Eran 6, esa era las 6, pero me le voy a coger una ñapa. Y es muy breve la ñapa. Es muy breve la ñapa. Los matemáticos euclidianos, que fueron los que se dedicaron a la geometría. ¿Hay alguien matemático aquí? Pero bueno, o lo que hicieron el cuarto de matemática, en bachillerato. Wilson, está por ahí. Si es de José Dubó, estudiaste en José Dubó, Wilson. Los matemáticos euclidianos que se dedicaron a la geometría, se les ocurrió una vez demostrar la validez de ciertos teoremas a través del recurso de lo absurdo. ¿Verdad? Yo le dejo un absurdo. ¿Y si Leonel Fernández es de nuevo presidente de la República? Muchas gracias por su atención.